Bienvenidos a una nueva cita con la palabra del Señor. Damos gracias al Señor nuevamente por su don inefable que nos permite una vez más contactarnos con cada uno de mis hermanos, oyentes, amigos, familia, en cada hogar. Gracias por ello que Dios ha tenido y le ha placido darnos un día más de vida, que estamos en casita, su casa, esperando que esta enseñanza, esta palabra, ¿verdad?, nos ayude y nos dé la pauta a nuestras vidas espirituales, tanto los amigos, compañeros, los que nos contactan a través de esta página, este link. Que Dios nos dé la fuerza para seguir hacia adelante, sabiendo que estos tiempos, ¿verdad?, son críticos, pero yo creo fielmente en nuestro Dios que Él está haciendo, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Y no podemos ir a nuestro Dios a hacer esto al otro, porque, ¿verdad?, Él es el sabio, el entendido, Él conoce las cosas, el pasado, presente y futuro. Por lo tanto, ¿verdad?, asumimos nuestra responsabilidad nosotros como creyentes, como cristianos, como embajadores del reino de los cielos, ¿verdad?, enseñando la palabra del Señor, explicando, ¿verdad?, el contexto de la palabra, ¿verdad?, que la palabra es vida y es eficaz en la mente y el corazón del hombre. Por lo tanto, agradecidos estamos con el Señor, bendecimos la iglesia Betel. Mi nombre es Pastor Noé Ortega, que estamos de 21 años, casi 22 años en la ciudad de Wilmington, trabajando para la gloria del Señor, como pastor, como maestro, como dirigente, como su hermano de la iglesia, como cada uno de ellos, ¿verdad?, de mis hermanos, de los amigos, de todo. Y hemos sido fieles a la palabra, y esa palabra ha traído resultados en nuestras vidas. Por lo tanto, en esta hermosa tarde entraremos en la palabra, la enseñanza, que es abolición de la esclavitud. Abolición de la esclavitud, Jesucristo el libertador. Para eso estaremos guiándonos por la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Vamos a su versículo número 32 y leeremos hasta el 34, y esperemos que esta enseñanza, ¿verdad?, encontremos la completa libertad y la completa comprensión de lo que nos dice el escritor. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32 hasta el 34, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, como dice, verdad os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es esclavo del pecado. Padre, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos nuevamente por tu inmensa y grande misericordia. Bendice tu palabra en los corazones, en las mentes, que encuentre espacio, Señor, en cada vida, en cada alma, aquel que estará viéndonos por esta página, por este link, Señor, por estos medios, Señor, esperando que tu palabra sea bendecida en el corazón, Señor, del oyente. Por lo tanto, mi Dios, gracias por tu don inefable, gracias por la vida, gracias por todo, Señor, que has proveído para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bien, era una, ¿verdad?, una contienda, podríamos decir, o era un choque que tenían los judíos con nuestro Señor Jesucristo. Que ellos creían y decían que tenían la verdad por tener la Torá, o por tener,
¿verdad?, la instrucción o tener la ley de Dios, el libro negro o el Viejo Testamento. Sin embargo, el Viejo Testamento hemos dicho que hablaba y habla de nuestro Señor Jesucristo. Está plasmado, está, ¿verdad?, completamente, ¿verdad?, envuelto en toda la historia y en todo, ¿verdad?, de lo que estaba escrito en el Viejo Testamento. Habla totalmente de la persona central del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. De eso hablaban los profetas, del Mesías, y aquel que vendría, y aquel que traería libertad. Por lo tanto, ¿verdad?, estamos nosotros, ¿verdad?, viendo el conflicto que había entre los judíos y nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad no era la Torá, era la instrucción, el comportamiento, la ética moral, espiritual, cómo iba a guiarse el pueblo de Israel, cómo iba entonces a vivir piadosamente, exponiendo el amor, la misericordia de nuestro Dios. Esa es la instrucción que Dios había dado a Israel en el monte Sinaí. Por lo tanto, ellos creían que tenían la verdad. Y esa verdad era una verdad, no en el libro, sino que hablaba el libro del que tenía la verdad, que era nuestro Señor Jesucristo. Hablaba de ellos, sin embargo, no comprendían ni entendían. Pero el Señor, ¿verdad?, les da la pauta y les explica, y que la verdad, dice, que conocieran la verdad, y la verdad era entonces, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que había venido a traer buenas nuevas de salvación, a traer y a publicar las buenas nuevas o noticia buena, agradable. De eso hablaba la profecía, de eso hablaba el libro, que vendría el Mesías, que traería paz y que traería, ¿verdad?, completa tranquilidad. Sin embargo, no le entendían ellos, no le creían a el Mesías. Pero estaremos viendo que dice entonces el título, hermanos, que dice que abolición de la esclavitud. Jesús el libertador. ¿Qué es abolir? Dice que es quitar, suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Eso es entonces abolir. Hablamos y estaba hablando acerca de la esclavitud. Sin embargo, decían: nosotros hemos sido esclavos de nadie, hacia los judíos, porque tenemos por padre a nuestro padre Abraham, y no hemos sido esclavos de ninguno. No entendían el lenguaje, no entendían entonces lo que el Señor les quería expresar, que era una esclavitud, ¿verdad?, no física, no una esclavitud de cadenas, no una esclavitud, ¿verdad?, de mazmorra, no una esclavitud, ¿verdad?, físicamente. Les hablaba de un contexto de una esclavitud espiritual. Podemos ver entonces que a lo largo del tiempo, de los años y de las eras, ha existido totalmente la esclavitud, ¿verdad?, física. La esclavitud, entonces, se puede analizar que la esclavitud, encontramos que hay diferentes tipos y formas de esclavitud. Hay diferentes tipos y formas de esclavitud. Podemos ver algunos ejemplos. Dice primero, esclavitud humana. Esclavitud física, donde, ¿verdad?, van a la mazmorra, donde están los grilletes, donde están las cadenas, donde están, ¿verdad? Y a lo largo de la vida, del tiempo, hemos sabido la esclavitud de aquellos hombres que estaban recluidos, y aquellos hombres que tenían esclavos en marchas forzadas, en servidumbres muy desagradables. Esa esclavitud humana. Existe también, en segundo lugar, esclavitud social.
donde la sociedad está sometida, donde la sociedad está entonces sometida a un régimen, está sometida entonces, ¿verdad?, a lo social, a lo que dictamina esa vida social, está presa en ello. También está la esclavitud cultural. Cuarto lugar está la esclavitud política, que es la más que es sobresaliente en estos tiempos, en el pleno siglo XXI, la esclavitud, ¿verdad?, política. No es solamente el poder y la fuerza, la autoridad del hombre, está más por encima de la ley y va más allá. Y a través del poder político, el hombre es esclavizado de una forma brutal. Quinto lugar, por decir algunas de estas, podremos ver también esclavitud, ¿verdad?, matrimonial, esclavitud en el matrimonio, esclavitud en los hijos, esclavitud en el hogar. Hay esclavitud, por eso estamos viendo algunos ejemplos, que hay muchos para enumerar, que no podremos acabar en esta tarde. Pero esto es, dice, a través de una explotación. Él dice a través de una explotación, violación, tortura, sujeción o obligación. Entonces podemos ver entonces los tipos de esclavitud que existen hasta hoy. Entonces no solamente al tiempo pasado existía la esclavitud de aquellos hombres que eran sometidos y que eran, ¿verdad?, fuertemente castigados y los tenían inhumanamente. Pero podemos ver que en la actualidad todavía existe la esclavitud. De una u otra forma está esclavizado el mundo. Pero el Señor no les hablaba acerca de esa esclavitud. Hablaba de una esclavitud, ¿verdad?, una esclavitud espiritual. Podemos ver también que hay esclavitud sexual, donde se someten los grandes líderes y los hombres, sometiendo a las jovencitas, a las mujeres, a una esclavitud sexual. Eso es terrible. Eso es a través de amenazas, a través entonces de golpes, a través de la violencia, a través de la sujeción, de la obligación. En cierto lugar podemos ver que también hay esclavitud religiosa, eclesiástica, que no hay completa libertad. De eso hablaba el Señor, que conocieran la verdad. Y cuando no se conoce la verdad que está en Cristo Jesús, la iglesia o, ¿verdad?, la religiosidad esclaviza a la gente, esclaviza a los oyentes, sometiéndolos a normas, preceptos humanos. Hay esclavitud entonces, ¿verdad?, sexual, religiosa, eclesiástica, a través de la psicología, a través del empirismo, a través entonces de, ¿verdad?, lo espiritual. Podemos caer también en una esclavitud donde mucha gente no puede salir porque esa esclavitud le tiende las cadenas, los grilletes, y eso cree y eso manifiesta. Por lo tanto, dice, por enumerar algunas de estas, porque existen varias o mayores en el mundo actual. Entonces no podemos enumerar tantas, porque existe. Dice que el 22 de marzo de 1873, dice que estaba esclavizado, estaba sometido Puerto Rico. Dice entonces, se abolió, dice, esa esclavitud en ese lugar, Puerto Rico, que el 22 de marzo de 1873 estaba esclavizado, sumergido, o estaba, ¿verdad?, agarrado totalmente, ¿verdad? España lo tenía bajo la esclavitud, pero se promulgó en un edicto,
Se promulgó en una ley que el 22 de marzo de 1873 Puerto Rico iba a ser libre y soberano. Podemos ver algunas de estas partes, ¿verdad?, en donde encontramos lo que es la esclavitud. En 1863, a través de Abraham Lincoln también se promulgó y abolió, dice, la esclavitud, dice, de los esclavos traídos de África en el tiempo de la colonización. Trajeron para levantar las colonias, para, ¿verdad?, para levantar las grandes colonias, y por eso una gran, ¿verdad?, grandes cantidades de esclavos que trajeron y llegaron a este país. Pero dice que en ese 1863 Abraham Lincoln promueve y dice una ley que los esclavos iban a ser libertados, los esclavos iban a tener libertad. Podemos ver entonces el 16 de septiembre de 1810 se proclamó también, empezó también, ¿verdad?, la independencia. Se desligó entonces a partir del 16 de septiembre de 1810 en México. Se promulgó a través de Miguel, del sacerdote o el cura Miguel Hidalgo. Se proclamó, dice, el comienzo de la independencia del pueblo de México, que estaba esclavizado, que estaba sumergido a través del imperio de España. Por decir algunas naciones, como hay muchas que se pusieron en libertad de esa esclavitud, de esas naciones. Los tiempos también, en los tiempos de Pablo existía la esclavitud humana. Existía, pero Pablo no, ¿verdad?, no promueve ni una carta alguna, ni consejo alguno que se promoviera que los esclavos, ¿verdad?, se desligaran, que se pusieran en contra de sus amos, sino, sin embargo, Pablo dice, aconseja y dice, y vosotros, ¿verdad?, esclavos, someteos a vuestros amos, obedecedles en todo. Pablo no promueve entonces, ¿verdad?, que se desligaran los esclavos de sus amos. Encontramos también en la historia de Pablo que, ¿verdad?, que había esclavitud físicamente, y que los esclavos eran sometidos como siervos, eran castigados tremendamente. Podemos ver entonces que, ¿verdad?, la historia de Filemón y su esclavo Onésimo. Filemón era un amo que era rico, y que a través de la, ¿verdad?, de la vida, ¿verdad?, de Pablo, encontró el camino de la verdad, el evangelio de Jesucristo, porque él, ¿verdad?, se lo ganó para el Señor. Pero dice que la historia, que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, y Pablo le escribe con su propia letra, con su propio puño, su mano, le escribió, porque esta carta era completamente, hermanos, muy importantísimo, porque entonces podemos ver que Onésimo había tomado algo o había robado algo del amo. Y sabemos que, hermano, el esclavo, cuando hacía contra el amo tenía completamente la autoridad y el poder de poderle quitar la vida, matarlo o ponerlo en la cárcel. Entonces huye entonces Onésimo de la presencia de su amo Filemón. Pero dice que Onésimo encontró a Pablo, dice que y lo evangelizó, y se volvió al evangelio y comprendió, dice, la salvación, la vida eterna. Por lo tanto, Pablo le manda esta carta, dice, a Filemón, dice, ¿verdad?, y que se contentaba por el camino que llevaba, y que sin embargo esta carta iba dirigida especialmente a él para que perdonara, dice,
a su siervo, a su esclavo, ¿verdad? Onésimo. Dice, si algo te ha quitado, si algo te ha robado, yo te lo pago. Y si no, dice, porque tú te debes mucho a mí. Quiere decir que encontró la libertad, Filemón, en el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, le dice a través de esa carta que lo perdone y que lo reciba, ya no como esclavo, ya no como siervo, sino como su hermano en Cristo Jesús. Vemos entonces la esclavitud que existe no solo en estos tiempos, sino en los tiempos pasados. Así como existieron caudillos, libertadores de renombre en los distintos tiempos, no ha existido ni existirá ninguno que pueda libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Solamente un superhombre, y ese superhombre se llama Jesús de Nazaret. El hombre puede libertar, el hombre puede, ¿verdad?, quitar la esclavitud, quitar, ¿verdad?, el dedo en el renglón, pero no hay ninguno que pueda abolir la esclavitud del pecado, la transgresión, de la maldad contra Dios. Y solamente hay un superhombre que se llama Jesús de Nazaret. En él encontramos completamente la completa libertad, las cadenas se caen, las ataduras se rompen, porque la unción es más grande que el yugo. Por lo tanto, nos dice la Escritura y nos dice, y nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Corrientes, dice, como al principio de las potestades del aire o de los demonios, el espíritu que ahora, dice, opera en los hijos de desobediencia o en los pecadores. Vea cómo opera ese espíritu de esclavitud. Eso es lo que le estaba enseñando Jesucristo. No la libertad física, no la libertad de las cadenas, de las ataduras físicas, sino la libertad espiritual donde se encontraba el judío. La desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y mismo lo que los demás hacían, nosotros también hacíamos. Eso lo explica y lo dice Pablo a los Efesios en capítulo 2, versículo 3, que antes corríamos juntamente con ellos en la voluntad de la carne, y éramos, dice, hijos de ira por cuanto andábamos en la carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero a Dios sea gloria y honra, porque fuimos abolidos. Fue quitada nuestra afrenta, fue quitada, ¿verdad?, nuestra ignominia, nuestro pecado, a través de la sangre del Cordero, que lo abolió, la quitó completamente en la cruz del Calvario. Pablo explica, dice, que era el acta del decreto, que era contraria a nosotros y que fue quitada, dice, quitada y abolida esa carta del decreto que nos daba entonces la condenación eterna. Pero hoy, a través del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, hace nulo totalmente la esclavitud que teníamos. No esclavos, hermanos, de atadura física, sino éramos esclavos totalmente del pecado, y la paga del pecado es muerte.
Mas dice que más grande es la dádiva del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos entender y comprender lo que el Señor les trataba de decir: esclavitud espiritual. Nosotros no hemos sido esclavos de ninguno. Descendencia de Abraham somos. Y ninguna ocasión, desde que tenemos, ¿verdad?, recuerdo, no hemos sido esclavos de ninguno. Pero no se acordaban que fueron esclavos en los años antiguos, cuando tenía esclavitud el pueblo de Israel por 430 años en Egipto. Por eso entonces, ¿verdad?, Pablo nos explica el tipo de esclavitud que teníamos cada uno de nosotros, y venimos a reconocer a través de la sangre del Cordero que éramos esclavos totalmente del pecado y de la muerte. Pero eso se abolió, se quitó, como algunos caudillos en el tiempo antiguo, hombres de renombre que también, ¿verdad?, anularon totalmente, eliminaron totalmente la esclavitud del hombre, quitándole las cadenas, las ataduras físicas y poniendo en libertad, como Abraham Lincoln, como muchos que podemos enumerar en esta hermosa tarde. Podemos ver entonces que los esclavos más grandes, dice, existentes de los tiempos, es nuestro Señor Jesucristo. Que no hay otro, que no hay otra forma, ninguna fórmula, no hay, ¿verdad?, un contexto en que podamos nosotros comprender y entender quién nos puede entonces romper las ataduras, cadenas, que es el pecado, transgresión, que es en contra de Dios. Solamente Jesús de Nazaret. Porque nosotros, dice, porque nosotros a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5 y su versículo número 13. Pablo lo dice, que éramos nosotros hijos de ira, porque éramos esclavos totalmente del pecado, la transgresión. ¿Qué es pecado? Es transgresión, es errar el camino, es apartarse de la verdad, es no tomar en cuenta la palabra de Dios, pisotear la sangre del Cordero. Esclavitud, ese es el pecado. Ir en contra de las normas que el Señor puso en su potestad, de su palabra. Ese es pecado, transgresión. Pecado es entonces ignorar, sabiendo ignorar la palabra que salió de la boca de nuestro Dios. Eso es pecado. Pero dice que el Señor fue nuestro libertador del pecado y de la muerte. Y en nuestra creación, nuestros pecados, encontramos de la muerte la vida, porque Él a través de la muerte sacó la vida, exponiéndola por sí mismo. Entonces, escrito estaba por el profeta que vendría, dice él, el ungido o el libertador, traería liberación y traería abolición de la esclavitud del pueblo, dice, del pecado y de la muerte. Estaba escrito, estaba promulgado, la profecía estaba latente en el Viejo Testamento. Y a su tiempo, al tiempo, ¿verdad?, curios, o tiempo de Dios, o tiempo kairos, tiempo del Señor, se manifiesta el que iba a venir a abolir totalmente la esclavitud del pecado, y del hombre iba a ser completamente libre. De eso hablaba Jesucristo, que conocieran la verdad y la verdad los haría libre. Libre, Él era la libertad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Estaba escrito, estaba promulgado. Dios lo había promulgado a través de sus profetas. Había entonces
una profecía que no se había cumplido en aquellos tiempos. Dice, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado Jehová, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, oiga bien, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, dice, apertura de la cárcel. Isaías capítulo 61 y su versículo número 1. Eso es lo que esperaba el mundo. Y eso es lo que el mundo espera actualmente. El libertador viene de Sión. Entonces todo ojo le verá. Podemos ver que estaba promulgado, y en el tiempo curios, el tiempo kairos, tiempo de Dios, se revela, entonces se hace patente esa verdad escrita. Isaías 61, su versículo 1, estaba escrito y se cumplió al pie de la letra. Y es donde no encontramos salvación en ningún nombre bajo este cielo dando a los hombres, dice, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que toda rodilla se doblará ante Él y va a proclamar que Jesús es el Dios grande y misericordioso. Por eso podemos ver que hoy la abolición de la esclavitud, del pecado y de la muerte ya fue hecha, ya fue consumada. El Señor dijo en la cruz del Calvario, cuando estaba muriendo, dijo, consumado es, o hecho está. La abolición del pecado y de la muerte fue hecha por nuestro Señor Jesucristo, y no hay ningún nombre dado a los hombres bajo este cielo en quien podamos ser salvos, si no es el libertador, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es por María, no es por José, no es por la Iglesia Católica Romana, no es por la Iglesia Cristiana, no es por nadie, ni por el pastor, ni por nadie de ellos, sino que es por el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar salvación y podemos encontrar la libertad que nos lleva a conocer ese Dios grande y poderoso y estar frente a frente, cara a cara con Él, porque tenemos completa libertad a través del Espíritu, porque fuimos libres para la honra y la gloria de su nombre. Por lo tanto, no siga siendo esclavo del pecado. Ya alguien realizó la libertad, ya alguien promulgó esa libertad, ya alguien cumplió esa libertad, ya fue cumplida. Ahora solamente que tú la reconozcas en tu vida, la reconozcan en todos tus caminos, y entonces encontrarás completamente la libertad y la paz de tu alma. Esa es la esencia, lo principal y la esencia principal que el hombre necesita en estos tiempos, porque el hombre no tiene paz en su corazón, porque el hombre no tiene quietud, porque el hombre no va a encontrar la felicidad, sino que solamente se encuentra la felicidad, la paz y la libertad que el Señor ofrece con su sangre preciosa. Por lo tanto, los judíos no entendían ellos el tipo de esclavitud. Creían que esclavitud humana, esclavitud de cadenas, esclavitud, ¿verdad?, que los hacía a ellos esclavos. Por eso dijeron, no hemos sido esclavos de nadie. Nuestro padre Abraham tenemos, y que tenemos memoria, no hemos sido esclavos. Pero no entendían. Pero Jesús les ofrecía la libertad, porque Él dijo, ¿verdad?, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y ustedes la tienen en sus manos, en ese libro negro, la tienen totalmente, pero no creéis en mis palabras. De eso hablaban los profetas, de ese libro que tienen, porque mis palabras no pueden ser aceptadas por vosotros, porque mi palabra no encuentra cabida en vosotros. Por lo tanto, Él dijo, ¿verdad?, conozcan la verdad
y completamente van a ser libertados totalmente. No entendieron ni comprendieron, pero sin embargo el Señor les explicó y les enseñó, mas no aceptaron. Pero tú que me escuchas en este momento, te ofrezco esa libertad que está en Cristo Jesús. Libertad de tu alma, de tu espíritu, que encuentre la paz, la quietud en tu vida. La libertad no es entonces esclavitud material, esclavitud física, sino es la esclavitud espiritual que necesita y que cada uno necesitamos hasta estos tiempos. Por eso, hermanos y amigos oyentes, la libertad se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Y si encontramos a Jesucristo, encontramos completamente la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que la libertad en Cristo Jesús no está en las sectas, no está en la religión, no está en los hombres. Está en nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, el camino y la vida. Por lo tanto, en esta hermosa tarde te invito a que conozcas plenamente y te acerques a esa libertad, y que esas cadenas espirituales, ataduras espirituales, caigan en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que lo hagas, te invito a que te acerques, te invito a que creas como los judíos no creyeron. Sin embargo, el Espíritu Santo trae a convicción al corazón del hombre, reconociendo su falta, su pecado, su esclavitud, que está en el pecado, que está en la perversión. Por lo tanto, hemos visto lo que es la esclavitud humana, la esclavitud física y la esclavitud espiritual. Pero se encontró y se encuentra un libertador, que es nuestro Señor Jesucristo. Abolió totalmente el pecado y de la muerte al ir a la cruz y llevar muerte de cruz. Por lo tanto, honra y gloria sea para nuestro Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos encontrado la libertad, estamos caminando en esa libertad que es nuestro Señor Jesucristo. No es una religión, no es una religión, es una libertad donde el hombre tiene que meditar fielmente. Dios te bendiga, Dios te prospere, esperando que tomes una decisión sabia de llegar a tener completamente libertad del pecado y de la muerte. Padre, Señor, hemos dado tu palabra, hemos predicado, hemos enseñado. Señor, la libertad que proviene de ti, el libertador, tú eres mi Señor. Como encontramos, Dios mío, a través de la historia, muchos grandes libertadores, grandes propulsores, Dios mío, de la libertad para el hombre. Algunos los consiguieron, Señor, pero no hay, Señor, en esta vida, en esta tierra, alguno, Señor, que pueda libertar al hombre del pecado, la transgresión y aún de la misma muerte, Señor. Porque esa abolición, Señor, tú la quitaste en el Calvario, en la cruz, clavándola, Señor, y dándonos libertad, Señor. Te hiciste pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Señor, gracias que ahora somos libres. Se cayeron las cadenas, las ataduras, por tu gracia y tu poder. Bendice al oyente, bendice el que estará contactando. Señor, este link, Señor, esta página, que reciba la bendición también. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Santo. Amén y amén. Hermanos, iglesia, esperamos reunirnos un tiempecito mañana a las 10 de la mañana, ya que nos encontramos con restricciones, pero haremos el esfuerzo para poder reunirnos y vernos cara a cara cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te prospere y que estés bien. Amén.